Ok, a ver, varias cosas con esta pregunta. Primero, los sacramentos Dios los ha dado a la autoridad legítima que Él instituyó, que son los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles o los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Entonces, todo sacerdote que celebre algún tipo de sacramento que no esté legitimado por un obispo, está a lo menos haciendo un sacramento ilegítimo y con frecuencia inválido. No siempre inválido. ¿Por qué? Porque si verdaderamente es sacerdote, el sacerdocio no se quita, no se borra, ¿verdad? Entonces, si él consagra, realmente está presente Jesús en la Eucaristía, pero ese sacramento es ilegítimo. Un católico no podría estar recibiendo ese tipo de sacramento de un sacerdote que está válidamente consagrando, pero ilegítimamente. ¿Por qué? Porque el sacerdote no se dio el sacerdocio a sí mismo. Entonces, porque por ejemplo, por ahí hay unos sacerdotes que dicen, pero a mí nadie me quita el sacerdocio. Sí, mijito, pero el sacerdote no te lo dio, el sacerdocio no te lo diste a ti mismo. Te vino gracias a las manos consagradas de un obispo que ahorita tú ya no tienes obediencia, y te has separado. Por lo tanto, estás actuando con una autoridad que tú no tienes, ¿verdad? Entonces, las iglesias que usted me menciona, una sé que es de lo que le llaman los veterocatólicos, que hay que tener cuidado. Veterocatólicos o católicos viejos. Es una iglesia que se separó en el Concilio Vaticano I. Tuvieron problemas, principalmente porque en el Concilio Vaticano I se afirmó la cuestión de la infalibilidad del Papa. No es que hasta ese momento se dijera que el Papa es infalible, sino que en ese concilio se reconoció que cuando el Papa habla ex cátedra, no siempre el Papa es infalible, pero cuando habla ex cátedra no se puede equivocar porque está haciendo el uso de las llaves de Pedro, ¿verdad? De una autoridad. Entonces, cuando el Papa proclama un dogma, está usando, por ejemplo, la autoridad y ahí no se puede equivocar. No porque él como ser humano no se equivoque, sino porque tiene una asistencia especial por su cargo por parte de Dios. En todo lo demás se puede equivocar, ¿va? Pero el punto está en que eso se afirmó más en el Concilio Vaticano I y se separaron unos, ¿va? Entonces, confunden, ¿por qué? Porque siguen llevando casi todo igual a la Iglesia Católica. Inclusive se dicen católicos, pero se llaman cismáticos, ¿va? Han hecho un cisma con la Iglesia, no reconocen la autoridad de la Iglesia, por lo tanto, tienen problema ahí. Ahora, también hay algunas iglesias que eran cismáticas y que ya después también son herejes o inclusive apóstatas. ¿Por qué? Porque perdieron la sucesión, porque, por ejemplo, si un obispo, verdadero obispo católico, ordena a otro obispo como tal, todavía sigue la sucesión. Pero, por ejemplo, los anglicanos, aquí son los episcopales, son también muy semejantes. Tú entras a una iglesia episcopal y parece una iglesia católica. Pero ellos sí perdieron la sucesión. Ellos ya no tienen sucesión. Entonces, distinto, por ejemplo, con los ortodoxos. Los ortodoxos siguen siendo iglesia apostólica. Ellos pueden probar que vienen de los apóstoles. La separación con ellos fue en el 1054. Y con ellos hay un montón de semejanzas. Es la iglesia más semejante a nosotros, ¿no? La iglesia ortodoxa. Nosotros los consideramos cismáticos. Ellos son un poquito más radicales, a nosotros nos consideran herejes, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos un problema con la doctrina. Pero nosotros los consideramos cismáticos, es decir, que su único problema de alguna manera está en la cuestión de que no reconocen al Papa, como la cabeza. Porque ya muchas iglesias ortodoxas dicen que el Papa, lo reconocen al Papa, pero dicen que es primus inter pares, lo que significa primero entre iguales. O sea, que el Papa no tiene más autoridad que su patriarca ortodoxo. Eso evidentemente no es católico, porque
hay forma de respaldar que Pedro siempre tuvo la primacía por lo demás. Una primacía de servicio, pero finalmente primacía. Y está muy claro Jesús en donde fundó la iglesia. No fue ni en Santiago, ni en Juan, ni nada de eso. Lo deja Pedro. Entonces, pero sí hay que tener cuidado con esas iglesias que se dicen católicas y no te ponen eso, que son veterocatólicos, que no son católicos verdaderos, ¿verdad? Sino son veterocatólicos, etc. Con la cuestión de sacerdotes que celebran en casas y todo eso, eso también, de entrada, el derecho canónico no permite que se estén celebrando sacramentos fuera del templo. O sea, ya no te estoy diciendo de casa. O sea, si tú te quieres casar, por mucha gente que dice, me quiero casar en la playa, etcétera, tiene que haber una dispensa por parte de la diócesis, porque no es un lugar propio para celebrar un sacramento. Se entiende, no sé, por ejemplo, un sacerdote de una escuela, lo llevan de excursión, etcétera, no hay ni templo y todo eso, pues ahí abajo de un pino, alguna cosa se celebra la misa, se entiende esa parte. Pero institucionalmente, oficialmente, todo sacramento tendría que estar celebrado en un lugar consagrado. Entonces, y legítimo, ¿va? Que esté legitimado por el obispo. Entonces, estos sacerdotes, ya nada más al estar celebrando sacramentos fuera del templo, se meten en un gran problema. Y los que le están pidiendo ese sacerdote, que generalmente son sacerdotes laicos, perdón, que no quieren lidiar con pláticas prebautismales, ni con pláticas de esto, muchas veces con la cuestión de los costos. En esto el Papa ha sido muy serio también, les ha dicho a los sacerdotes que no se puede estar vendiendo los sacramentos. Otra cosa es una donación, pero tanto como que, no, si no das los $100 o lo que den como de donación con el bautismo, no te podemos bautizar. Eso nunca, eso es grave. Estarle poniendo precio a lo que no tiene precio, que es un sacramento. Ahora, por otra parte, entiendo muchas veces a los sacerdotes, porque a mí me ha tocado ver, había un sacerdote que yo ayudé y era muy generoso. Entonces, unos 15 años, una primera comunión y todo esto, y pues no había para, la gente le decía, no había como para que den la donación sugerida, ¿verdad? Que es una donación para mantener el templo, no para pagar el sacramento. El sacramento nunca lo puedes pagar. Un bautismo no tiene precio, una misa no tiene precio, o sea. Entonces, para ayudar para la luz, etcétera, las necesidades básicas. Y el padre, como era un gran sacerdote, le decía, ok, no se preocupen, si no tienen, de todos modos, vénganse, yo aquí vamos a bautizar, aquí todo eso, listo. Pero luego te enterabas el fiestón que hicieron. Pobre gente, las cuentas que van a dar delante de Dios. No tenían para donar para el bautismo, pero se aventaron la casa por la ventana con el fiestón que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta cuestión, a nivel de dinero, muchos también lo hacen por eso. ¿Por qué? Porque las iglesias no son claras que el estipendio que se da por el sacramento no es un pago del sacramento. Y si la gente no lo puede cubrir como tal, entonces dice, pues mira, hay un padrecito que sí te lo celebra por menos, por la mitad, etcétera, y ahí se van. ¿Cuál es el problema? Que un sacerdote, primero te digo que no puede estar celebrando fuera de un templo como tal, consagrado. Segundo, tiene que tener la licencia de su obispo de poder celebrar ese sacramento. Hay muchos sacerdotes, la Arquidiócesis de Los Ángeles continuamente manda boletines. Lamentablemente no todos los párrocos obedecen, pero lo tendrían que poner en el boletín, porque cuando la diócesis manda eso es para que la gente no caiga. Hay un fulanito de tal, sacerdote tal, que está celebrando amistad de eso, él está suspendido. Por lo tanto, no pueden estar recibiendo sacramentos de ellos. Creo que la lista, por ejemplo, de sacerdotes vetados en la arquidiócesis está pública. Si se meten a la parte de la página de la arquidiócesis, y ustedes pueden ver, y si sale ese nombre, ya está fichado y ese sacerdote no puede estar celebrando. Y puede ser verdadero sacerdote, pero no tiene la autoridad para poder celebrar un sacramento. Se arriesgan a que su sacramento sea inválido. Sí. O sea, ellos pueden, como son verdaderos sacerdotes,
hay validez, por ejemplo, cuando consagran, pero por ejemplo, si ellos celebran un matrimonio, ahí sería inválido. Porque ya bautizaron a mi sobrino en una casa, hija de mi sobrina. Ya. Pero no están casados los dos, y creo que el padre no permite cuando uno no está casado, ni uno, ¿verdad? No, o sea, por eso digo, hay mucha desinformación. Por ejemplo, en el bautismo en emergencias hasta puede ser bautizado por un laico, incluyendo alguien no creyente. O sea, usted está dando a luz, el bebito se va a morir, usted le puede pedir al doctor, el doctor no ha de ser budista, ateo, lo que sea, mientras sea con agua. Puede ser una gotita de agua, pero tiene que ser, la materia se llama, tiene que ser con agua. 2, la forma, y la forma es la fórmula. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ser esa fórmula, porque ya pasó recientemente un caso de un sacerdote que tuvo que hacer todos sus sacramentos, porque se dio cuenta que, no me acuerdo si el Vaticano alguna vez sacó, de que algunos estaban practicando mal el bautismo diciendo como una cuestión más comunitaria, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, porque hay muchos padres que le meten la creatividad y friegan las cosas. No lo hacen con mala intención, pero meten en problemas el sacramento. Entonces, esa no es la fórmula. No es nosotros te bautizamos, es yo te bautizo. Entonces, el Papa pronto revisó el día de su bautismo y nada, que lo bautizaron así. ¿Qué significa? Todos los sacramentos son inválidos. Él no es sacerdote, él no está confirmado, nada de eso es. Tuvo que hacer todo desde el inicio. Entonces, tuvo que recibir todos los sacramentos otra vez. Entonces, está recibiendo sacramentos, o sea, repito lo del bautismo, se entiende en una emergencia, ¿verdad? En una emergencia, porque en una emergencia cualquier persona puede bautizar. Pero fuera de ello, tenemos que adherirnos a la disciplina de la Iglesia, porque es ahí donde Dios ha dejado la autoridad. El que no quiere reconocer la autoridad de Dios, ¿cómo quiere pedirle la bendición de Dios a Dios? O sea, le quiere decir a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas, no Dios a nosotros, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de sacerdotes hay el riesgo de que el sacramento sea inválido. Hay que analizar las circunstancias, pero se arriesgan grandísimamente a que ahí no haya habido sacramento. Entonces, dice que no está bien la acta del bautizo, se quedó otra vez ahí porque no lo quisieron bien su nombre. Ya, pero la cuestión es ver si para empezar esa acta tiene que estar respaldada por una parroquia, porque es un archivo, ya, el que tiene que tener. En lo que me decía de que el sacerdote no, porque no están casados, etcétera. No, el sacerdote se aceptó. Yo sé que no están casados por la iglesia, los dos, el papá y el padrino. Lo que se pide es que los padres, o al menos uno de ellos, quiera bautizar. Aquí en Estados Unidos se pide con frecuencia a los dos, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, no sé, el papá es un ateo que no quiere, etcétera, la mamá sí, y la mamá escondida va y lo bautiza y no pasa nada. El problema es que aquí en los Estados Unidos todo es como se maneja en el ambiente legal, sí tienen que tener un permiso del otro padre de que se pueda bautizar, porque si no empiezan demandas y todo eso, porque se manejan las cosas diferentes acá. Entonces, pero en cuanto a la iglesia, lo más propio es que estuvieran casados, pero aunque no estén casados, se le da el sacramento siempre y cuando haya las personas necesarias que se van a comprometer al crecimiento de la fe de la persona, del niño. O sea, si la madre y los padrinos no se van a comprometer, o el padre, dependiendo sea, pues tú dices, porque puede haber personas que no están en unión libre, pero se comprometan a formar a sus hijos, para que no terminen como ellos, ¿no? Sino para que empiecen bien. Entonces la iglesia abre eso. Lo que sí pone límites, aunque sé que hay parroquias que no hacen mucho caso a esta regla y está mal. En el caso de los padrinos sí tiene que estar o soltero o bien casado. No puede ser padrino alguien que, por ejemplo, está en unión libre, porque es una incongruencia. El padrino, dice, es alguien que va a apoyar en la fe de la persona. Pues,
para empezar, tú ni siquiera tienes el sacramento del matrimonio. ¿Cómo vas a dar testimonio a tu ahijado? ¿Y cuál es la diferencia entre los padres y los padrinos? Los padrinos eligen, los papás no. El padre no puede decir, no, vayan y me consiguen otros padres. No. Pero unos padrinos sí. Entonces búsquele, rásquele, etcétera. Inclusive hay padres que dicen, y si realmente no conocen, yo le hago de padrino del niño. Pero querer imponer unos padrinos que no viven la fe, no estamos hablando de que sean perfectos, no, que no, si ni siquiera estás casado, ¿cómo piensas apadrinar un niño? Si ni siquiera tú mismo vives la fe en lo básico, como es en llevar un matrimonio, ¿cómo vas a...? ¿Y sabes qué? A ti sí te podemos decir que no. ¿Por qué? Porque no eres esencial para el sacramento. Porque no eres esencial en la relación del niño. A los padres podrá ser el peor papá, la peor mamá, pero son sus papás. Ahí no podemos cambiar de padres. El padre no puede decir, no, tráiganme unos padres más buenecitos. No, pues no se puede. Entonces, pero tengan mucho cuidado. Y la otra cosa es, tengan mucho cuidado en respecto a estos sacerdotes, porque está comprobado que muchos ni siquiera son sacerdotes. Ni siquiera están sacerdotes. La arquidiócesis, no les puedo dar mucho detalle, pero la arquidiócesis de aquí de Los Ángeles tuvo que levantar un proceso penal. Fueron a arrestarlo a uno que se estaba haciendo pasar por sacerdote. Entonces, digo, ¿para qué se complican la vida? Están las parroquias instauradas por la iglesia. Si hay una parroquia, parecerá muy católica, etcétera, pero no está dentro de la arquidiócesis de Los Ángeles, no está reconocida por el arzobispo Gómez en este caso, etcétera. No se metan ahí. No digo que nos sintamos mejor que ellos, ese es otro tema. Podrán ser muy buenos, el sacerdote que está ahí, sea o no sea sacerdote, lo que sea. No ese es el punto. La cuestión es, no tiene la autoridad. Y hablar de vida sacramental es hablar de una autoridad que Dios ha recibido, que la ha dado a los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos y los delegados de los obispos son los sacerdotes. ¿Verdad? Un sacerdote es representante del obispo. Estrictamente hablando, no debería de existir sacerdotes. Se debería existir solamente obispos. Pero no se puede. Entonces, hay sacerdotes, ¿por qué? Porque son los ojos, las manos del obispo en tal diócesis, porque el obispo no puede estar en todas partes, ¿verdad? Mi párroco es lo que dice, yo no me represento a mí mismo, yo represento al obispo y todo lo que diga tengo que estar consciente de que lo que diga o deje de decir, de lo que haga o deje de hacer, es representando a mi obispo. No puedo decir, no, yo, el padrecito fulanito, si me equivoco, etcétera, es el padrecito fulanito. No, yo me voy a embarrar a mi obispo porque yo soy representante de mi obispo. Y los obispos son representantes de Cristo. Entonces un obispo no puede decir, no, hago las cosas mal, al fin y al cabo, si me embarro, yo soy el obispo malo, etcétera. No, es que tú representas, tu autoridad de obispo representa a Cristo. Entonces todo va conectado, todo va conectado. Pero sí, en esta parte sí es importante que tengan cuidado porque está habiendo es más, la otra vez estábamos en una farmacia, estaba escuchando a una persona ahí diciendo, no, mira, yo conozco un padre que viene y te da más barata la misa, etcétera, y te la puedes celebrar en todas partes, etcétera. Y ya nomás escuchando, de válgame de Dios. La única cosa que me quedó remordimiento es que no le hubiera preguntado el nombre o alguna cuestión y se tendría que poner el reporte. Porque ahí se juega con la gente y se juega con una autoridad que no tienen ellos. ¿Ya? Pues bueno, ya no hay nada más, ¿va?